Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Saludos a todos mis amigos, a todos los seguidores de esta página. Que Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Bien, aquí en la palabra de Dios nosotros tenemos el libro de Primera de San Juan, capítulo 2, el verso 18, dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La palabra de Dios añada bendición a vuestras vidas. Oremos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos, Señor. Te pido, Señor, humildemente que bendigas los oídos de mis hermanos que estén escuchando, que puedan apercibirse, Señor, el tiempo que estamos viviendo. Y asimismo mis amigos, Señor Dios Todopoderoso, que puedan convertirse al reino de Jesucristo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Bien, el tema de este precioso momento es: ya estamos en los últimos tiempos. La palabra de Dios ya nos los dice. Primera de San Juan, recuerde bien, Primera de San Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y para descifrar, el Señor nos da un código a través del apóstol Juan y nos dice que ahora han surgido muchos anticristos. Muchos anticristos. Estos son los que hablan sus doctrinas de error, doctrinas demoníacas, doctrinas de confusión, para confundir a los oyentes. Aparentemente mostrarán doctrinas casi iguales a la doctrina bíblica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero simplemente son doctrinas anticristianas. Dice el verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, nótese que Hijo está con H mayúscula, tiene también al Padre. Así que hemos oído ya la palabra de Dios y sabemos que el anticristo llega, va a venir, sí, se está preparando todo. Se está preparando desde hace muchos años, hace aproximadamente unos 20 años atrás, ya se estaba oyendo de que el enemigo venía con un plan, ¿sí?, para, a través de las redes, ¿sí?, poder gobernar el mundo. El sistema computarizado, el sistema monetario será controlado por este ser maligno, el anticristo. Y gobernará en las religiones, ¿sí?, gobernará en el mundo entero, en el sistema financiero, ¿verdad?, y con el internet. Recuérdese que para subir una página a las nubes se necesita la www, la www. La W en el idioma hebreo es la letra Vav, porque en el sistema alfanumérico, el alefato hebreo de las letras hebreas vienen a responder a un número hebreo.
a un número, a un código numérico. Por ejemplo, la BAO, que es la B o W, viene a resultar que es el 6. El número 6 es la BAO o la W, es el 6, y www va a significar 6, 6, 6. Así que la World Wide Web es la red de internet donde el anticristo va a poner su plataforma para gobernar, omnipresente en todo el mundo. Claro que él no es omnipresente porque omnipresente es Dios, pero recordemos que el anticristo querrá hacerse pasar por Dios. Vamos a leer la Biblia en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, para poder entender mucho mejor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahí está el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como se lo denomina en el léxico bíblico, el hijo de perdición. Nótese que está hijo con H minúscula, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, con D mayúscula, Dios. O sea, Dios, el Dios creador de todo, el Padre que envió a Jesucristo, dice, contra Él se va a levantar, y contra todo lo que haga culto para Dios, para adorar a Dios, el anticristo se va a levantar contra Él. O es objeto de culto, dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, ¿sí? En el año 70, los romanos invadieron y destruyeron Jerusalén, y por ende también destruyeron el templo. Israel estuvo sin templo. Ahora, ¿sí?, en nuestra actualidad, todavía han pasado 2000 años y no se ha construido templo alguno. Pero nuestros amigos judíos ya están, ¿sí?, preparando toda la estructura, todo lo que tiene que ver con los rituales, la vaca roja, la vaca sagrada roja, todos los utensilios de oro, utensilios de plata, las vestimentas sacerdotales, el efod, toda la vestidura, los candelabros de oro, el altar, ¿sí? Todo está casi listo, ¿sí? Solo falta que alguien encuentre el arca del pacto, el arca de Moisés, ¿verdad? Y alguien decida construir el templo en Israel. Ahora, dice la escritura, dice la Biblia, que este hombre de pecado se va a manifestar, este hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, o tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo me imagino que los judíos adorarán a este hombre, porque él se hará pasar por Dios. Porque los judíos están esperando a un Mesías. No recordando, o sea, ellos no recuerdan, que ya el Mesías ya vino. Pero como no lo supieron reconocer, lo crucificaron. El pecado más grande que tiene Israel es haber crucificado al Mesías.
al verdadero Mesías. Daniel, en su capítulo 9, él nos dice que él estaba inquiriendo en las escrituras y encontró que faltaban 2 años para que se cumpliese lo que el profeta Jeremías había declarado, que en Babilonia se iban a llevar 70 años, 70 años, ¿sí? Donde que faltaban 2 años para cumplirse aquella profecía. Daniel, ya estando, ¿sí?, cerca del regreso, del retorno de los judíos, ¿sí?, profetiza capítulo 9, versículo 24. Dios le da a conocer y entender cuándo iba a venir el Mesías. 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nótese que habla acerca del Mesías. Verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El Mesías fue muerto en la cruz hace aproximadamente 2000 años. Jesucristo, el Mesías, enviado a Israel, quien no reconoció su visitación, dieron muerte en crucifixión al Salvador, al dador de la vida. Nótese que el pueblo de Israel luego fue destruido por los romanos, ¿sí? Los romanos dieron fin a la estructura que ellos tenían de los sacrificios y las ofrendas continuas. Mas Jesucristo fue la ofrenda agradable a Dios. Ese día, el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no hubo quien haga sacrificio, porque todos estaban crucificando al Maestro, al Mesías, al Salvador. Sí, hermanos, amigos, la Biblia dice cuándo iba a llegar el Mesías, ¿sí? Entonces, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Eso aconteció desde la salida, cuando Nehemías salió, ¿sí?, con Artajerjes, salió a restaurar el muro, restaurar, edificar a Jerusalén, ¿verdad? Desde esa orden de restaurar a Jerusalén, hubieron 7 semanas, o sea, 49 años. Porque cuando el Señor está hablando de semanas, son semanas de años. O sea que serían 490 años
de estas 70 semanas. Con 7 semanas de restaurar a Jerusalén hasta la venida del Mesías hubieron 62 semanas, y ahí se le quitó la vida al Mesías, o sea, a Jesucristo. El Señor Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vivimos el tiempo de la gracia, amados amigos. 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. Falta una semana para que se complete las 70, o sea, 7 años. Una semana tiene 7 días, pero estamos hablando de semanas de años, o sea, 7 años. El anticristo, o sea, la bestia, el hombre inicuo, el hombre de perdición, el hijo de perdición, el hombre de pecado, ¿sí?, aparecerá haciéndose pasar por el Mesías. Y como los judíos, los israelitas no creyeron, no todos, creyeron en Jesucristo, el Mesías, entonces creerán en el anticristo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: yo que he venido en nombre de mi Padre, ustedes no creen en mí, pero vendrá otro en su nombre y ustedes a él escucharán. Seguimos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice la Escritura: y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuándo se manifestará? Dice porque ahora al presente hay alguien quien lo detiene. Cuando murió el Señor Jesucristo, resucitó y ascendió a los cielos, dejó el Espíritu Santo en la iglesia, en los cristianos, en la novia del Cordero. Jesucristo lavó los pecados de los cristianos, de sus hijos, de sus seguidores, de la novia, de la iglesia. La iglesia no tiene el pecado que tiene Israel. Israel tiene un gran pecado. Aquellos que no han reconocido al Salvador Jesucristo, ellos tienen el pecado de condenación por haber rechazado, aparte de tener sus pecados, y por haber rechazado al Mesías. Nosotros, los cristianos, hemos aceptado a Jesús, hemos aceptado al Hijo de Dios, hemos aceptado al Mesías. Nosotros somos gentiles de las naciones. Y Jesucristo no vino para nosotros, Jesucristo vino para los israelitas, para su casa. Los suyos vino, dijo Juan 1:11, pero los suyos no le recibieron. Mas a nosotros, los que le recibimos, los que creemos en su nombre, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios, según San Juan capítulo 1, verso 12. Por eso la iglesia, estos 2000 años que ha vivido el tiempo de gracia. Este tiempo no ha sido contado, porque desde la orden de la salida de Babilonia para restaurar Jerusalén hubieron 49 años, o sea, 7 semanas. Y desde ese tiempo, desde ese entonces hasta la venida del Mesías y la muerte del Mesías hubieron 62 semanas, 7 más 62, 69. Igual son las 69 que hacen referencia a la venida del Mesías. La iglesia desde entonces, desde que murió Jesucristo hasta entonces, hasta nuestros días, la iglesia ha habitado aquí. Y al presente estamos llenos del Espíritu Santo y detenemos al anticristo para que no se manifieste. Una vez que nosotros seamos arrebatados, porque nosotros no pasaremos la gran tribulación, porque el Señor ya nos perdonó nuestros pecados. La gran tribulación es para aquellos judíos, aquellos que rechazaron al Señor, porque Lucas capítulo 21 se refiere al Señor Jesucristo a aquellos tiempos de retribución. La Biblia llama la angustia de Jacob, o sea, el pueblo de Israel será tribulado.
Habrá gran tribulación para ellos por cuanto ellos rechazaron al Mesías. Ahora, dice que el anticristo vendrá, se posesionará en el templo, en el tercer templo que todavía no lo han construido, pero ya están en víspera de construirlo. Se sentará en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Es un templo humano, un templo de hombre, un templo judío, un tercer templo donde el anticristo se sentará y lo adorarán. Amado amigo, no te confundas, los tiempos están cerca. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y ojalá no estés dormido para que te sorprenda como ladrón en la noche. Despiértate, anímate, que el Señor viene pronto. Entrégale tu vida a nuestro Señor Jesucristo y salvo serás de aquella gran tribulación, cosa que no te la deseo. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 10 en adelante, dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si deseas ver más acerca de este tema, te invito a que sigas viendo el siguiente video. Búscanos en nuestras redes sociales, Ministro Pastor Evangelista Henry Calderón, o en nuestra página en YouTube, Hermano TV Henry Calderón. Y suscríbete para que puedas seguir viendo estos temas. Si quieres saber más acerca de la gran tribulación y todo lo que va a acontecer, ¿sí?, para que te prepares y no pases aquellos tiempos, te invito a que le des un me gusta a este video y que puedas observar el próximo video que vamos a subir en los próximos días. Dios te bendiga. Shalom Adonai.